La historia no son líneas secas en los libros de texto, ni fechas polvorientas que nos obligaron a enseñar en la escuela. La historia es un caos, pura suerte y momentos de tal locura trascendental que si se mostraran en una película, saldrías de la sala diciendo, «Bueno, esto es demasiado, no sucede así». Pero en agosto de 1806 sucedió en Buenos Aires. Imagínese, la orilla del Río de la Plata, aguas turbias que los lugareños llaman el Río de Plata, aunque en realidad es un sumidero gigante de limo y agua dulce. Un cielo pesado y con plomo cuelga sobre la ciudad. El aire es tan espeso por la humedad y el humo de la pólvora que parece que se puede cortar con un cuchillo. En el centro de esta pesadilla está Buenos Aires, invadida por los británicos. El gran imperio británico, cuyos barcos controlaban cada centímetro de los océanos del mundo, decidió que esta colonia se convertiría en su nueva mina de oro. El general William Beresford se ha sentido como un maestro aquí durante un mes y medio. Caminaba por el fuerte, bebía el mejor jerez y creía que la bandera de Union Jack se quedaría aquí para siempre. Los británicos veían a los lugareños como salvajes, una multitud desorganizada que podía dispersarse con un par de salvas de infantería profesional. Pero estaban trágicamente equivocados. No se dieron cuenta de que detrás de cada puerta, en cada callejón, el odio los esperaba. En este momento, Santiago de Liniers, un francés con el alma de un caballero español, estaba reuniendo un ejército de represalia. Y en las filas de este ejército, entre los soldados experimentados y los esclavos de ayer, se destacó un joven. Solo tiene 21 años. Se llama Martín Miguel de Güemes. Míralo. Todavía no es el legendario jefe barbudo de los gauchos infernales que los reyes temerán. Ahora es un joven cadete, jilguero con el uniforme perfectamente ajustado de usar Pueyrredón. Pero en sus ojos ya está ardiendo el mismo fuego que más tarde quemará la arrogancia británica. El 12 de agosto, la ciudad se convirtió en un infierno. Liniers inició el asalto general. Las calles de Buenos Aires se convirtieron en una trampa. Muebles volaban desde las ventanas, agua hirviendo, y aceite se vertían sobre las cabezas de los granaderos, y un cuchillo gaucho esperaba a cada esquina. Los británicos, acostumbrados a una guerra correcta en campo abierto, comenzaron a retirarse. La única salida para ellos era la costa. Allí, en la incursión, les esperaba el poder de la flota británica. Allí estaba su esperanza de salvación o al menos de apoyo de fuego. Y ahí es donde entra en juego el protagonista de este día, el propio Río de la Plata. Este río es una novia caprichosa. Es superficial, insidiosa y depende completamente del viento. Ese día, la naturaleza decidió que era hora de que los británicos enseñaran una lección. Comenzó la tormenta. Pero no fue solo lluvia. El viento pampero, feroz, seco, proveniente de las profundidades de las interminables llanuras, golpeó el océano con tanta fuerza que sucedió algo increíble. El agua comenzó a desaparecer. Imagina este sonido. El aplastamiento de miles de millones de toneladas de tierra, el silbido del viento y el gemido de los barcos. Literalmente, en horas, la costa se movió kilómetros. El vasto espacio se convirtió en un desierto de limo gris, maloliente y viscoso. El barco británico Justin, una poderosa bestia de 26 cañones que hace apenas una hora disparó impunemente contra la costa, tembló repentinamente. Hubo un crujido terrible. Esta quilla se hundió en el suelo. La nave, esa orgullosa máquina de la muerte, se inclinó de lado, atrapada en el barro como un enorme juguete roto. El capitán de los Justin miraba horrorizados los manómetros y los medidores de profundidad.
Sus cañones ahora eran inútiles. Los de la derecha miraban hacia el cielo tratando de derribar las nubes, mientras que los de la izquierda estaban enterrados con sus bocas en el barro. El barco estaba inmóvil a unos cientos de metros de la costa, rodeado de charcos y algas podridas. Lignes, que lo observaba desde el paseo marítimo a través de un catalejo, no pudo contener la risa. No tenía barcos para acercarse al barco, y esperar la marea era darle a los británicos la oportunidad de despegar. Se volvió hacia su ayudante, el joven Güemes. «Martin», dijo, señalando un barco atascado, «parece que este británico está pidiendo que lo visiten. Toma a tu gente y averigua». Era un equipo que iba en contra de todos los estatutos del mundo. La caballería no ataca a los barcos. Los caballos no luchan con armas en el mar. Pero Güemes solo corrigió el sable y lanzó brevemente. «Se hará, señor». Reunió a su escuadrón. No eran solo jinetes, eran hombres de las pampas. Un gaucho que podía saltar 100 kilómetros sin parar y arremeter contra el diablo si aparecía de la hierba. Güemes los llevó al borde de la costa. Frente a ellos había un mar de barro. Los cascos de los caballos tocaron por primera vez el fondo salado. Al principio caminaron. El agua llegaba hasta las rodillas. El limo chorreaba, tratando de succionar a los animales. Aplasta, aplasta, aplasta. En el silencio que siguió a la tormenta, este sonido parecía ensordecedor. Los británicos a bordo del Justin al principio no entendieron lo que estaba sucediendo. Vieron algunas sombras moviéndose a través de las aguas poco profundas. ¿Son barcos?, preguntaban los marineros. No, eran caballos. ¿Alucinación? ¿Delirio por mareo? No, fue la muerte caminando sobre el agua. Güemes sintió que debajo de los cascos el suelo se volvía más duro. Levantó el sable y brilló en un raro rayo de sol que se abrió paso a través de las nubes. «¡Al ataque!», gritó. Y ese grito fue recogido por cientos de sorbos. Los caballos pasaron al galope. Imagina esta imagen desde arriba, una interminable llanura gris de limo, y en ella, levantando nubes de salpicaduras y barro, una avalancha de jinetes se precipita. Los ponchos ondean en el viento como las alas de pájaros gigantes. Los sables están desnudos. A bordo del Justin comenzó el pánico. Los marineros agarraron los mosquetes. Los oficiales intentaron construir defensas. «Disparen a los caballos. Dispara a esos demonios». Pero apuntar a un jinete que galopaba en el barro cuando la cubierta debajo de TI está inclinada en un ángulo de 30 grados es una tarea casi imposible. Las balas pasaban silbando en el limo, mientras los jinetes de Güemes se acercaban cada vez más. Cada salto del caballo los acercaba a la historia. En cada momento, el capitán de los Justin se dio cuenta de que su mundo se estaba desmoronando. Se le enseñó a luchar contra los héroes de Trafalgar, se le enseñó a soportar salvas de acorazados. Pero no se le enseñó qué hacer cuando un tipo con un sombrero de ala ancha salta a tu tablero y comienza a lanzar un lazo en los puertos de cañón. Güemes voló por delante de todos, vio las caras asustadas de los ingleses sobre el baluarte, los vio agitar tratando de desplegar al menos un mosquete. En ese momento no había miedo, solo la alegría pura y salvaje de un cazador que había acorralado a una presa 10 veces superior a la suya. Los cascos de los caballos golpearon el revestimiento de madera de la nave. Fue el sonido del colapso del imperio. La primera parte de este increíble drama llegó al final. La trampa se cerró de golpe. La naturaleza y la audacia se unieron para crear el marco más absurdo y heroico en la historia militar de la humanidad. La caballería llegó a la nave. Comenzó un abordaje que el mundo aún no había visto. Imagina este sonido: el ronquido de cientos de caballos, el sorbo de barro grasiento y salado,
y el fuerte y rítmico golpe de los cascos de caballería contra el costado de madera de un buque de guerra. Esta no es una escena de fantasía, es una realidad en la que los marineros británicos, la élite de los océanos del mundo, están atrapados en su propia trampa. Güemes y sus jinetes no solo se acercaron al barco, sino que lo rodearon. El enorme cuerpo de Justina se elevaba sobre ellos, como una roca escarpada. Imagina la confusión de los ingleses. Miran hacia abajo y no ven barcos, sino hocicos de caballos que se muelen los dientes justo debajo de los puertos de cañones. Y ahora, lo más loco. ¿Cómo subir a bordo de un barco si estás a caballo y la cubierta está a pocos metros sobre ti? Los gauchos no tenían escaleras de asalto, no tenían ganchos de abordaje, pero tenían vives criolla, el mismo ingenio natural que más tarde se convertiría en legendario. Güemes gritó la orden y Lazo silbó en el aire. Las mismas cuerdas con las que pescaban toros salvajes en la pampa ahora volaban sobre los mástiles y reis del barco británico. Los jinetes se aferraban a las cuerdas, a las cadenas de anclaje, a cualquier saliente en el revestimiento. Algunos de ellos lograron saltar a bordo directamente desde la silla de montar, utilizando la pendiente del barco como un trampolín. Los caballos ronquidos, de pie en el pecho, en el agua y el barro, mientras sus dueños, sujetando los cuchillos en sus dientes, trepaban por un árbol resbaladizo. Cuando los primeros gauchos cruzaron el tablero, el caos comenzó en la cubierta del Justina. Los ingleses fueron aplastados psicológicamente. Una cosa es luchar contra las tropas enemigas y otra muy distinta es cuando la gente salta a tu cubierta, que huele a caballos, tierra y furia, gritando gritos de batalla que hacen que la sangre se enfríe. Comenzó el combate cuerpo a cuerpo. Los estrechos pasillos del barco, las cabinas, la cubierta del cañón, el acero sonaba por todas partes. Bayonetas inglesas contra cuchillos largos de facones y sables de caballería. Fue una batalla de dos mundos, el viento de la estepa y la sal marina. El capitán del Justin vio a sus disciplinados marineros pisotear bajo el ataque de estos demonios. Vio a un joven Güemes que ya había irrumpido en el puente. El británico entendió. La resistencia es inútil. El barco está varado, las armas están en silencio y el enemigo está dentro. En ese momento, la bandera de Union Jack se arrastró lentamente hacia abajo. Una enorme bandera británica cayó sobre la cubierta, empapada de barro y sangre. Fue un momento de triunfo absoluto. Pero la victoria sobre Justin fue solo el principio del fin para la presencia británica en Buenos Aires. La noticia de que la caballería había capturado un buque de guerra se extendió por la ciudad a la velocidad de un incendio forestal. Para los británicos fue un golpe aplastante a la moral. Si estas personas pueden tomar barcos a caballo, ¿de qué más son capaces? El mismo día, el 12 de agosto de 1806, el general Beresford se dio cuenta de que no podía mantener la ciudad. Salió del fuerte con una bandera blanca. El gran ejército que conquistó medio mundo se rindió a la milicia, a los pastores y a los jóvenes cadetes. Buenos Aires fue derrotado. Pero la historia no termina ahí, porque los británicos son personas que no perdonan la humillación. Regresaron un año después, con una flota aún más grande y un ejército aún más poderoso. Y aquí es donde comienza la tercera parte de nuestro drama. El segundo intento de los británicos en 1807 fue similar a un intento de golpear la pared con la cabeza. Pensaron que habían tenido en cuenta los errores. Llevaron a 12,000 soldados veteranos de las guerras napoleónicas. Pero Buenos Aires se convirtió en una ciudad amurallada. Cada casa se convirtió en un punto de fuego. Los residentes construyeron barricadas, convirtiendo las calles en laberintos de muerte.
Una vez más, Güemes estaba en el meollo de las cosas. Ya no era ese cadete tímido. Se convirtió en un símbolo de la resistencia. Los británicos intentaron marchar por calles estrechas, pero la ira de todo un pueblo cayó sobre ellos. No solo las balas volaban desde los tejados. Imagina, mujeres, niños, ancianos, todos involucrados en la defensa. Drenaron resina hirviendo, arrojaron piedras pesadas, convirtiendo la campaña de los británicos en un baño de sangre. Al final del día, las calles estaban llenas de uniformes rojos. Gran Bretaña, la reina de los mares, firmó la capitulación por segunda vez. No tenía precedentes. 2 intentos de captura y 2 infames derrotas de colonos comunes. ¿Qué legado dejó ese día? Güemes, después de estos eventos, se fue al norte, a su Salta natal. Allí creó su ejército personal, los infernales, o jinetes infernales. Estos hombres con ponchos rojos se convirtieron en escudos humanos de Argentina. Mientras San Martín preparaba su ejército para la liberación de Chile y Perú, Güemes y sus gauchos contuvieron solos a las tropas reales españolas en el norte. Usó las mismas tácticas que en Justin: sorpresa, audacia e ignorar por completo las reglas de la guerra. No dejó dormir al enemigo. Atacó de la nada y se fue a ninguna parte. Nunca perdió una sola batalla importante, muriendo como un héroe de una bala aleatoria, pero permaneciendo libre hasta su último aliento. La captura de Justina no es solo un hecho histórico divertido, es una prueba de que nada es imposible en la historia. Cuando se encuentran el coraje, el conocimiento de su tierra y una gota de pura locura, las leyes de la física y las doctrinas militares retroceden. Hoy, las banderas capturadas en esos días cuelgan en la Basílica de Santo Domingo en Buenos Aires como un recordatorio mudo de que incluso el imperio más poderoso puede caer frente a personas que no tienen nada que perder. Güemes a caballo en medio del río es una imagen que ha permanecido para siempre en el ADN de Argentina. Es un símbolo de que no gana el que tiene más armas, sino el que está dispuesto a saltar al ataque hasta las rodillas en el barro cuando todo el mundo dice que es imposible. Así que la próxima vez que te digan que tu idea es una locura, piensa en el tipo de Salta que pensó que el barco era solo otro toro para atrapar en un lazo. Y lo atrapó.